Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos a nuestro programa en el cual estamos tratando acerca del tema El Reino de Dios. Quisiera repetir lo que encontramos cuando leemos particularmente el Nuevo Testamento. Una gran mayoría de cristianos leen más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Y lo leemos, o sea, que leemos el Antiguo Testamento de una manera que es como la referencia para tratar de entender el Nuevo Testamento, y eso está bien. Entonces, repasamos el hecho de que cuando Jesucristo viene a presentar el Evangelio, viene a presentarlo como las buenas nuevas del reino de Dios. Y entonces, cuando leemos el resto del Nuevo Testamento, de repente, como que en la lectura nosotros mismos y tal vez algunos de los primeros cristianos también, diluyeron la idea que traía Jesús del reino de los cielos, confirmado en el Antiguo Testamento, establecido por Dios y tratado de ensayar y desarrollar a través de las monarquías del Antiguo Testamento, pero deteriorado también por causa del pecado. Y como que también nosotros en la iglesia empezamos a deteriorar o a desmejorar la manera como leemos el Nuevo Testamento a la luz de la doctrina, de la enseñanza del reino de Dios que Jesucristo había traído. Un teólogo de una manera algo jocosa pero real dice que Jesucristo vino presentando el reino de Dios en el Nuevo Testamento, pero al final lo que salió es la iglesia. Más adelante, cuando se desarrolla la idea o la evangelización a través de las misiones de la iglesia primitiva y en toda la Edad Media de la iglesia que llegó a acaparar el dominio del mundo entero, la gente pensó que el reino de Dios ya había llegado. Y entonces se concentró en la iglesia y mucha gente pensó y todavía piensa que la iglesia es el reino de Dios. Cuando releemos esto en el Nuevo Testamento, entonces nos encontramos, como vamos a discutir un poquito más adelante, que el reino de Dios no es la iglesia. La iglesia es o debe ser el agente, y yo diría que solamente el agente, el canal, el medio por el cual el reino de Dios debe expresarse. Bien, nos quedamos en la vez pasada en que las monarquías de Israel comprobaron la depravación del corazón humano. Y aunque Dios les permitió eso para que lo hicieran así como se los había profetizado en el libro de Deuteronomio, que iba a venir reyes, iba a venir una monarquía, entonces trata de establecer el pacto con David. Este pacto con David, que más bien trataba de concentrarse o consolidarse en el reinado de Salomón, se deshizo, se deterioró, se destruyó por causa de la pecaminosidad, particularmente de Salomón y de Roboam su hijo, y dividió el reino. Bien, hasta allí nos quedamos porque eso nos lanza a el concepto del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Pero antes de hablar del concepto del reino de Dios en el Nuevo Testamento, quisiera hablar de los valores del reino de Dios. ¿Cuáles son los valores en que se fundamenta el reino de Dios? Bien, voy a hablar entonces de unos pocos valores en que se fundamenta el reino de Dios sin profundizar mucho más allá de lo que la Biblia nos enseña acerca de estos valores. El primer valor para mí es la autoridad y gobierno de Dios. Si nosotros entendemos lo que es el reino de Dios a través de lo que es su gobierno, entonces vamos a estar sujetos a él. Y entonces vamos a establecer instituciones, el gobierno mismo de las naciones, la administración de la iglesia, la administración de la familia, la administración de nuestros negocios bajo la autoridad y gobierno de Dios. ¿Qué significa eso? Que aquella palabra que mucha gente pronuncia a menudo puede ser
puede ser traída a la realidad si meditamos y si la ponemos en práctica en un compromiso con Dios. Esa palabra que decimos, primero Dios. Si Dios quiere. Entonces, ¿de veras estamos hablando de si Dios quiere? ¿De primero Dios? Regresamos a aquel versículo de Mateo 6:33, en el cual dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, entonces la autoridad y gobierno es el primer valor, diría yo, del reino de Dios. ¿Estamos sometidos al gobierno de Dios? Lo que hacemos, lo hacemos pensando en la justicia del reino de Dios, en los demás valores de este reino. Voy a mencionar algunos. Un siguiente valor es la verdad. La verdad. ¿Cuánto problema hay en nuestro mundo porque no estamos sujetándonos a el valor del reino que habla de la verdad? Decir verdad. En el Antiguo Testamento, el falso testimonio era penado con la muerte. Era un pecado capital. La persona que faltaba el testimonio, que decía algo falso acerca de su prójimo, acerca de su padre, acerca de cualquier otra persona, era puesta a la muerte. Igual que el que faltaba a guardar el día de reposo. Entonces, la verdad es uno de los elementos principales. ¿Cuántas muertes, cuántas enemistades se dan hoy por causa de que no hablamos la verdad? Otro valor es el de la lealtad. ¿Cuánto compromiso sentimos con Dios, con nuestra comunidad, cuando vivimos en el mundo, en nuestros negocios, en nuestras familias, en nuestros quehaceres diarios? La lealtad es importante. Otro valor importante es la solidaridad. A veces pensamos que estudiar, tener un título, hacer nuestro negocio, establecer nuestro negocio, desarrollar nuestra carrera profesional, son lo único que queda en el mundo. Sí, está bien, eso Dios nos da la libertad, podríamos decir el libre albedrío de hacer eso. Pero cuando lo hacemos sujetos a estas normas del reino de Dios que nos llaman a ser solidario con el que tiene menos, que nos llaman a ser solidario con la familia de la fe, como lo enseña el Nuevo Testamento y que lo vamos a discutir un poco más adelante. Otro de los valores es la amistad y la comunidad. En la civilización occidental, a partir de la iluminación del siglo XVIII, se desarrolló mucho la idea del individualismo. Esa idea del individualismo en la persona ha destruido mucho de lo que es los valores del reino de Dios. Porque todo es para mí. Mi negocio es importante porque yo gano y porque puedo ganar más. Mi profesión es importante porque está entre las profesiones que más dinero ganan para mí. A mí que no me toquen mi área individual porque eso es sagrado. Y se nos olvida la importancia que tiene el desarrollar la idea de la comunidad. Otro valor es la justicia. Hay mucha tela que cortar cuando hablamos de justicia. Cuando leemos este versículo en el capítulo 6 de Mateo, que precisamente, como vamos a discutir más adelante, es parte de la constitución del reino que Jesucristo viene a predicar, habla de estar atentos a guardar las normas del reino de Dios y su justicia, y olvidamos y pensamos que la justicia solo es una piedad espiritual, solo es una piedad religiosa, solo es una piedad vertical, pero se nos olvida de la piedad horizontal. La justicia es importante. Hacemos justicia en nuestra manera como trabajamos. Hacemos justicia cuando establecemos nuestro negocio en la manera como adquirimos ganancias. Tenemos una pesa justa, trabajamos las 8 horas y el patrono, tratamos bien a los trabajadores. Estas son parte de la justicia, de los elementos de la justicia, no solamente de la justicia de este mundo, de la justicia del reino de Dios. Y por último, el elemento de la santidad. La santidad que la definimos en
en nuestra alocución anterior como el ser apartado de lo malo que hace el montón. Entre los valores del reino de Dios encontramos entonces que estos son centrales en la manifestación del reino de Dios, que han de expresarse en la vida personal, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia y en la vida de la comunidad. Hablaremos entonces de otros elementos del reino cuando hablemos de cómo traemos esta idea del reino al Nuevo Testamento. Por hoy, Dios les bendiga. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.